Quizá haya alguna persona de 12 a 15 años, sea varón o mujer, que quisiera venir aquí adelante, al frente. De 12 a 15, nadie quiere dar a conocer su edad, ¿verdad? ¿Quiere venir, Ceci? Venga, pues, no hay problema, no va a hablar. Sí. Se sienta en una silla de esas. Ah, usted venía también. Ah, entonces siéntese, Ceci, déjelo al niño. Siéntese, está bien, en esa, sí, está bien. Una persona de 30, o que ande allí 25, 30, ¿lo llamo? Venga, Lauren. Sí, no va a hablar, no despreocupes. Para no complicarnos la vida, hermano Modesto. Sí. Bueno, esta reflexión o estas lecciones nos han sido dadas por el Ministerio Caminata Bíblica y quiero compartir con ustedes algunas de ellas, no todas. Nosotros como iglesia y como sociedad tenemos mucha responsabilidad en este mundo. Y vamos a ver entonces aquí, en estas 3 sillas, hay 3 personas y cada persona va a representar una generación. Está esta generación, aquí hay muchos de ustedes que pertenecen a esta generación. Muchas personas que nos ven a través de la televisión también son parte de esta generación. Y cuando hablamos y podemos comentar las historias de ellos, son diferentes. Ella representa otra generación. Es una generación diferente a la generación de él. Y también aquí en la congregación, y también los que nos ven, también son parte de esta generación. Pero también tenemos la siguiente generación. Miren, esta generación, que también aquí hay personas, también nos ven a través de la televisión. Posiblemente esta generación no está viendo el canal. Posiblemente. Esta generación, posiblemente, no digo que no lo hacen, posiblemente esta generación no está viendo el canal. ¿Qué cree que puede estar haciendo esta generación? Ya saben, ¿verdad? Haciendo. Bueno, nada que ver con lo que está haciendo esta generación. En la Biblia nosotros encontramos muchas lecciones para aprender. Son datos históricos que el día de hoy nos enseña la Biblia, que debemos aprender lecciones para nuestra vida. Y vamos a leer este pasaje. Quizá los muchachos de la televisión nos ayudan también. Este pasaje que nos habla de una recomendación que dice así: por todo esto, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río en Egipto. Aquí está hablando un hombre llamado Josué. Josué en ese tiempo ya no es un joven, posiblemente ya es un anciano. Es un hombre que ayudó al pueblo de Israel a conquistar la tierra que Dios les había prometido. Es un hombre de guerra, es un hombre valiente, es un hombre esforzado, es un hombre que lideró, es un hombre que ayudó a repartir a cada tribu sus tierras. Y ya en los
últimos años de su vida, él habla con la siguiente generación y él les explica lo que deben hacer y él les enseña que deben respetar y deben honrar al Señor con integridad y de todo corazón. Él lo ha hecho. Supongamos que Josué en este caso represente a este hombre, un hombre de experiencia, un hombre de recorrido, un hombre maduro, un hombre con trayectoria, pero no vamos a decir un hombre que ya se va, pero que sí está más cerca que posiblemente esta generación. Ahora bien, la generación de este hombre es una generación que ha guerreado. Es una generación que la tierra que tiene le cuesta sudor, sacrificio, esfuerzo, valentía, incluso la muerte de algunos de sus compañeros. Es una generación que ha visto el poder, la gloria de Dios y sus milagros que les han respaldado conquistando la tierra, cruzando el río Jordán de forma milagrosa, derribando la ciudad de Jericó, yendo a esta ciudad, a la otra, con su armamento, y lo que ellos tienen les cuesta. Veámoslo de otra forma. La generación de estos padres que tienen casa, que tienen tierra, que tienen propiedades, que tienen títulos, pero que les ha costado esfuerzo, sacrificio, ahorros, perseverancia y mucho sacrificio. Es este tipo de personas. Y si nos trasladamos a la iglesia, podemos compararla con esa generación que levantó el templo, que construyeron, que trabajaron, que evangelizaron, que lo hicieron a pie, que fueron casa por casa, que no tenían luz eléctrica, que se alumbraban quizá con candiles y todo esto, pero que gracias a ese esfuerzo, perseverancia, sacrificio, ahorro, tenacidad y etcétera, gracias a ello tenemos templo, tenemos bancas, tenemos púlpito, tenemos luz, tenemos, gracias a qué, a una generación que trabajó, que se esforzó. Y cuando usted va a su casa y mira allí ese edificio, su bodega, su negocio, y tiene una historia. Ustedes como padres, quiero darles una recomendación: cuéntele la historia de su vida a sus hijos sin tapar nada. Cuénteselas. Cuéntele cómo comenzó su negocio, cómo comenzó a estudiar. Dígale la verdad. Y ya van a saber por qué. Dígale la verdad. Si iba descalzo a la escuela, dígaselos. Si iba con el lápiz en la mano, con el único lápiz, dígaselo, cuéntelo a esa generación. Los ancianos, cuéntenos la historia de la iglesia. Hoy en la clase de discipulado, en prediscipulado, cuando termina la lección, la última lección de es obligatorio un taller de historia de la iglesia local. A partir de este año adoptamos esta modalidad. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los que están aquí sentaditos no conocen la historia. La mayoría. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? ¿Dónde se congregaban? ¿Qué cantaban? ¿Qué hacían? No saben, ¿verdad que no saben la historia? ¿Quiénes trabajaron para la construcción de este templo? Y dentro de poco tiempo si no se cuenta la historia, nadie va a saber quiénes fueron los primeros que comenzaron en la promoción de este proyecto de la televisión. Entonces, hay una generación que conoce la historia. Hay una generación que ha vivido la historia. Hay una generación que le cuesta la historia. Ellos lo han vivido. Pero está la siguiente generación que no va con el lápiz en la mano, que no lleva los cuadernos en la mano. Está la generación que lleva mochila de marca, ropa de marca, que va a peinarse al salón. Está la generación, ¿verdad?, de que las tareas las investiga por internet. Y no conocen la historia de este hombre que para estudiar
tuvo que venir desde San Marcos de Colón, siendo pequeño, no en avión, no en la Discovery de lujo, hasta Catacamas a estudiar. La conocen los hijos, me imagino, ¿verdad? La historia, su historia, los nietos. Cuando no se conoce la historia, no se valora a esta generación. ¿Sabían ustedes eso? Cuando no se conoce la historia, esta generación no se valora. Se les trata de viejos tontos. ¿Qué más? Etcétera, ¿va? Mejor etcétera. Cuando no se conoce la historia, entonces Josué le dice: echen fuera a los dioses que sus padres adoraron al otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes. ¿Saben por qué le está diciendo esto? Porque ellos, a pesar de todo lo bueno que hicieron, no terminaron. Están entre ustedes y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Ahora, conocemos muy bien el pasaje. ¿Quién está diciendo esto? Un anciano a una nueva generación que no conocieron a Moisés, que no conocían a Egipto, que no vivieron las experiencias allá en el desierto, y él les está desafiando. Ahora bien, miren ustedes lo que a continuación dice, y lo vamos a comparar en aquel tiempo como la siguiente generación. Supongamos que murió Josué. No es de supongamos, la Biblia dice que murió Josué. Y se levantó otra generación, ¿saben qué? Que no conocía a Josué. Y vamos a ilustrar la siguiente generación. La intención de esto es, hermanos, que nosotros como iglesia, si no lo hemos hecho, a partir de hoy comencemos a pensar diferente. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. ¿Qué vemos aquí? Que murió Josué. Y aquella gente que había vivido en aquellos tiempos sirvieron a Dios. Cuando dice todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Aquí hay una tragedia, hermanos, aunque ustedes no sé cómo lo ven como tragedia. Es triste cuando las personas aprenden a seguir a Dios dependiendo del líder o de su liderazgo, porque muerto el líder se acaba el pueblo de Dios. Mientras Josué estuvo con vida y los ancianos también, dice la Biblia que la gente sirvió a Dios. Y toda aquella generación, dice lo siguiente, también fue reunida a sus padres, es decir, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es lo que quiero llegar. Y yo, personalmente, no me preocupo tanto por ustedes, sino por los que van a estar después de nosotros. Y al morir nosotros, ¿qué? Recuerdo un día, hablábamos con el hermano Selvin, allí en el banco, y me dice, actualmente yo veo un ambiente muy bonito en la iglesia, me dice. Estamos viviendo tiempos de paz, y él me comentó todo, dice. Y yo me pregunto, dice, y cuando nosotros dejemos de existir, ¿qué hará
la siguiente generación? Habría que pensarlo. Dice la Biblia, y toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos. Mire, después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. ¿Cuál es el problema? Y lo estamos viviendo aquí, hermanos. Es que esta generación no está transmitiendo a esta generación lo que ellos creen, lo que ellos viven. Y no, yo no voy a regañar, no es mi intención. ¿Cuántos padres de familia están aquí que sus hijos no están? No están sus hijos aquí, ¿verdad? ¿Dónde está esa generación? Solo para pensarlo. Toda reunión de maestros de escuela dominical, una queja en común: los hijos de los hermanos no vienen a la escuela dominical. Y ¿saben qué? Nos jactamos contando una historia que hace algunos años la escuela dominical recitaban los versículos aquí de memoria. La pregunta: ¿dónde está esa gente? ¿Dónde están? Sucedió que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. ¿Por qué no conocían a Dios si eran el pueblo de Dios? Es que hubo una generación que creyó en Dios, pero no le transmitió a la siguiente generación su fe. No conocían a Dios ni la obra que Él había hecho por Israel. No conocían a Dios ni la historia, que en este caso era la ley. Como resultado, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. ¿Cuál es la consecuencia? Cuando una generación no transmite a la siguiente generación, ¿cuál es la consecuencia? Que esta generación no conoce a Dios ni su palabra, y por lo tanto, entonces, ¿qué hacen? La gente, ¿qué hace? Adoran a otros dioses y a los Baales. Algunas personas creen que por ser nietos de líder ya son salvos. Por ser hijos del pionero, la pionero de la iglesia, creen que ya ganaron la salvación. Pero muchos de nosotros como padres creemos que es suficiente con dar buen testimonio a los hijos. Usted dirá, pero qué contradictorio. ¿Es importante el buen testimonio? Sí es importante, pero no es suficiente. Tenemos el caso de muchas personas que su padre y su madre eran un modelo de cristianismo, pero sus hijos no. El testimonio no fue suficiente. Entonces, estas personas tuvieron sus antepasados, sus padres y sus abuelos fueron personas ejemplares, pero ellos no, porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Dice la Biblia, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Triste. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira. ¿A quién? Provocaron a ira a Dios. Provocaron a ira a Dios. Hoy en día tenemos algunos conceptos equivocados. Creemos, no es malo, pero no es lo mejor,
que lo que las iglesias necesitan son buenos líderes. ¿Verdad que así creemos? Necesita buenos líderes. Yo pienso diferente. Lo que la iglesia necesita hoy en día son buenos padres. Padres que modelen a su generación y que enseñen a su generación, a sus hijos, que le transmiten su fe, para que esta generación le transmita a la siguiente generación su fe, para que muere esta generación y los próximos líderes, ¿quiénes son? Esta generación. En la historia de Josué, esta generación sirvió a los Baales y fueron tras dioses ajenos. Esa fue la historia de ese tiempo. Hay 3 generaciones. La primera generación representa a Josué, toda su historia. La segunda generación representa a los ancianos, gente líder, gente fiel. Y la tercera generación, o sea, la próxima silla representa la otra generación que no conocía a Dios, no conocía a Josué, no hizo nada. La primera silla representa a las personas que conocieron a Dios. La segunda representa también a las personas que conocían al Señor, no a Josué. La tercera, ¿saben qué? No conocía a Dios. La tercera no conocía a Dios. Cada vez que vengo y me doy una cruzadita por la escuela dominical, me da tristeza. Y qué bueno por los niños que están allí, pero no son sus hijos, hermanos. La mayoría de ustedes no son sus hijos, no son sus nietos, son otros niños. ¿Eso saben qué significa? Que dentro de unos próximos años, los líderes de esta congregación no será su generación, hermano. Van a ser otros. ¿Será culpable el pastor? ¿Será culpable los maestros de escuela dominical? Yo estuve en la clase hoy con un grupo estudiando el bachillerato en teología y les di un consejo, se los voy a dar a ustedes. Si van a criticar al pastor, no lo haga frente a sus hijos. ¿Oyeron? Si va a criticar al pastor, no lo haga frente a sus hijos. Yo fui niño y desde niño escuché todas las cosas negativas que los hermanos decían de los pastores de aquel tiempo. No era el diablo que los criticaba, eran los hermanos de la iglesia. Por todo, no había razón. De los que yo recuerdo, algunos se les criticaba porque no visitan a los hermanos de la iglesia. Son malos pastores. A otros se les criticó porque solo de diezmo hablaban. Solo de eso hablan. Y yo escuchaba. A otros se les criticaba porque se llevan bien con los mundanos. También se les criticaba. Llegó una muchacha soltera, una pastora, 22 años aproximadamente, y también se le criticó y hasta la sacaron porque no duró ni año la pobre, porque tenía novio. Y creo que no tenía, es que se sospechó que tenía novio. Y así, durante yo fui niño, conocí cantidad de pastores y todas las críticas las escuché, todas.
Y dije yo no quiero ser pastor nunca. Quizá por gracia de Dios, pero porque me hayan dado buen ejemplo los adultos, no. Los adultos de aquel tiempo. Entonces, aquí yo por eso les doy este consejo. No lo haga frente a sus hijos, porque ellos van a preferir ser cualquier cosa menos un siervo de Dios. Porque usted afama al médico, al abogado, al licenciado, al doctor, al profesor, al diputado, al presidente, que es un pagano inmoral, pero esa es su estrella. Y entonces el hijo escucha y él quiere ser el presidente, el abogado, etcétera, etcétera, menos un hijo de Dios. Entonces estas cosas muchas veces producen daños a la siguiente generación. La primera silla es una generación de personas entregadas al sacrificio, personas dispuestos para ir a la guerra, personas dispuestos para obedecer a Dios, personas que honraron a Dios y Dios se manifestó. La siguiente es una generación de convicción. Estaban seguros de que sus papás, los ancianos, tenían la razón. Y por eso, para tomar decisiones, ellos consultaron el consejo de los ancianos. Cuando una generación busca el consejo de los ancianos, esto le demuestra el concepto que se tiene de ellos. Se piensa que son personas maduros, capaces, que son expertos, y por eso se busca el consejo de ellos. La tercera silla representa a una generación conflictiva, gente sin temor de Dios, personas sin reverencia, personas que no obedecen a nadie. La Biblia dice que se levantó una generación que no conocía a Dios ni a Josué. Y en el libro de Jueces encontramos una trágica historia. Hay una frase muy repetida, dice: y en aquellos días no había juez en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eran ingobernables. Hay una generación que había visto ellos las obras que Dios se había manifestado en su pueblo. A ellos no les habían contado, ellos habían visto las obras de Dios. Hay una generación que había escuchado las obras de Dios de parte de sus ancianos. Es decir, era una generación que conocía las obras. Hay una generación que toma sus decisiones basadas en la ley de Dios, es decir, en las escrituras. Hay una generación que toma las decisiones basadas en el consejo de los santos, de sus ancianos. Pero también existe una nueva generación que toma las decisiones basadas en lo que dice la sociedad. Y aquí, hermanos, es mi preocupación. Hay una generación que toma las decisiones basadas en lo que dice la ley de Dios, su palabra. Y hay una generación que toma sus decisiones basadas en el consejo de sus ancianos, lo que dicen ellos. Pero hay una generación que toma sus decisiones basadas en lo que dice la sociedad. ¿Qué decisiones están tomando nuestros hijos? ¿Basados en la ley de Dios? ¿Basados en el consejo de los ancianos? ¿O basados en lo que dice la sociedad? No sé si a ustedes les entristece, pero a mí me preocupa cuando nuestros jóvenes, y yo no voy a criticarles a ellos,
Cuando nuestros jóvenes ya están tomando decisiones no basadas en la palabra de Dios, pero son hijos de creyentes. Sus decisiones las están tomando basadas en lo que dice la sociedad. ¿Verdad que sí? La mayoría de las personas hoy en día están tomando decisiones basadas en lo que dice la sociedad, no en lo que dice la palabra de Dios. ¿A quién le cree más la gente? A la pastilla de, ¿cómo se llama eso? Pastilla del siguiente día, algo así. ¿Cómo que llama esa cosa? Pero ya saben qué es, ¿verdad? Eso dice la sociedad. ¿Verdad que eso dice la sociedad? Y mucha gente está tomando sus decisiones basadas en lo que dice la sociedad. ¿Cuánta gente está tomando decisiones basadas en convicciones bíblicas, morales, sino lo que dice la sociedad? Hace algunos años se oía decir condones, y los cristianos también, lo dice la sociedad. Ahora, yo repito, no hablo de crítica, estoy hablando de reflexión. Algo está pasando. Hay una generación que conoce a Dios, pero hay una generación que oye a Dios, pero no toma sus decisiones basadas en lo que Dios dice, sino basados en lo que la sociedad dice. Cuando tenemos problemas, vamos y no le consultamos a Dios, sino que le consultamos al psicólogo que nos va a dar consejos absurdos, mediocres y algunos de ellos hasta satánicos. Pero ya allí no cabe la palabra de Dios. La gente que no conoce a Dios es capaz de volver a cometer los pecados más abominables delante de Dios. Para que diga la Biblia que la ira de Dios, dice, provocaron a Dios. Un hombre llamado Salomón, en su oración dijo así: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En su oración dice Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Lo siguiente dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí me quiero detener un poquito. Si quieren, siéntese. ¿Quieren sentarse? Pues siéntese, ya la gente se acuerda bien de su cara y de todo. Representan 3 generaciones. Siéntese, hermano. Muchas gracias por venir. Aquí encontramos nosotros la Biblia contándonos la historia de un hombre que anduvo conforme al corazón de Dios y que fue obediente a los estatutos dados por Dios. Y cuando su hijo Salomón asume el trono, la cosa está fácil. El pueblo de Israel tiene paz con todos. ¿Por qué? Porque David ha vivido en guerra casi durante toda la vida y ha logrado que el pueblo de Israel llegue a ser una nación respetada. Los enemigos han sido vencidos. Lo que el hombre le costó mucho esfuerzo y sacrificio, ahora viene su hijo Salomón, ya no va a la guerra sino a sentarse al trono con riqueza, con fama, sabiduría, poder, riqueza y etcétera.
Y aquí me salgo un poquito de lo que le llamamos espiritual y nos vamos a trasladar un poquito a lo que le llamamos lo material. Muchos de ustedes tienen riquezas y creo que tienen fama también. Les dicen don fulano y doña fulana. Pero ustedes se recuerdan que antes no eran don ni doña. Allá en mi tierra era la fulana y el fulano, el Pedro, la Juana. Pero cuando llega a tener es don Pedro y doña Juana. Ahora bien, muchas de estas personas, y aquí hay muchos de ustedes, para llegar a tener se esforzaron estudiando, trabajando, ahorrando, hicieron muchos sacrificios, pero sus hijos no saben de ese sacrificio. Entonces, cuando ustedes mueren o envejecen, sus hijos, ¿cómo quedan? Con herencia, con propiedades, con etcétera. Pero no conocen lo que a ustedes les costó. Por tal razón, lo que a ustedes les costó 30, 50 años en llegar a tenerlo, sus hijos en un año lo deshicieron. ¿Por qué? Porque no saben lo que cuesta. Yo todavía, oiga bien, compro zapatos hasta que ya no me sirven los que tengo. Hasta que ya anda rajado por acá, cuando ya voy caminando y siento que iba caminando, cayó un aguacero y se me llenó de agua el calcetín. Ay, ya necesito. Pero ¿cuántos de estos muchachitos, verdad que solo es que ya pasó de moda y ahora un nuevo par? Y no digo que no lo haga, el problema es que hay una generación que no está aprendiendo a sufrir y por lo tanto no cuida. Y muchos de ustedes, yo no soy profeta, solo van a esperar que se mueran y ya van a ver cómo van a vender sus propiedades y las van a gastar. Entonces en este caso Salomón asume al trono y dice la Biblia, Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre. Y podríamos decir, pero no fue a la guerra, pero no mató león, no mató oso, no le costó. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. En esa palabra solamente es que quiero hacer una reflexión de nuestros hijos. Muchos de nosotros somos consagrados a Dios, somos fieles a Dios. Nuestros hijos solamente van a la disco, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de su hijo? No, ellos son, sí, lo único, solamente bebe cerveza. Lo único es que no se congrega. Sí, solamente ve internet, pornografía, pero no ha violado a nadie. Solo ve pornografía, solamente. Mire, esa palabra solamente es peligrosa. Solamente se quedó en la casa viendo el mensaje por la televisión. Yo no me congrego, pero no me los pierdo. Solamente eso hace. O sea, mire, solamente hace algo allí que no es malo ni bueno, pero solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ahora, ¿cuál es el problema? Dice este pasaje, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Miren ustedes cómo estaba al principio, si retrocedo un poco. Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Y qué tiene de malo si solo eso era lo que hacía? Más adelante, con el paso de los años y cuando Salomón era viejo, sus mujeres, ¿por qué dice sus mujeres? Porque solamente era que tenía mujeres. Mire, es un hombre santo, solo que tiene una pequeña debilidad.
Miren, él hace esto, lo otro, es fiel a Dios. Solamente tiene una mujer y anda vano con otra. Solamente tiene dos. ¿Saben ustedes que el pecado tiene un problema? Es que jamás hace sentir satisfecho al hombre, jamás. Si tiene dos mujeres, tiene 3, 4, 5, 6, puede llegar a tener 100 y quiere más y más y más. Por eso el hombre que cae en problemas de droga comenzó con un cigarrito, luego una cajilla y etcétera y etcétera. O sea, todo pecado comienza con un poquito. Por eso lo mejor es no hacer ni siquiera un poquito. Eso es lo más recomendable. Solamente fuma de vez en cuando, mi hijo. Mi hija solamente. Ese solamente es peligroso. Cuando era viejo, cuando ya perdió el control de su vida, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. O sea, es un completo descarriado, perdido, mundano, como quisiéramos decir. No era como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo entre los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente como David, su padre. Ahora bien, Salomón también tuvo un hijo, que era el nieto de David. Bueno, tuvo varios hijos, pero el que vamos a mencionar se llamó Roboán. Roboán era hijo de Salomón, nieto de David, un buen abuelo. Cuando Roboán había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Miren ustedes cómo va degradándose. Cuando el nieto de David, hijo de Salomón, dice, había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. Voy a contarles una historia. Mi abuelo es la primera persona convertido, una de las primeras convertidos al Señor allá en Colomoncagua, en Tibucá. Él donó una propiedad hace algún tiempo para que se construyera un templo. Nosotros caminábamos 2 horas para ir a un culto desde la aldea hasta el pueblo donde estaba la iglesia. 2 horas la ida, 2 horas el regreso. Eso es lo que yo recuerdo de mi niñez. 2 horas. La escuela dominical, 2 horas para ir, 2 horas para regresar. Y por eso es que me incomoda gente que tiene carro, que viven aquí mismo en la ciudad y son tan bárbaros que por no madrugar no traen sus niños a la escuela dominical. Y desean que ojalá sea el culto en la noche para estar durmiendo estas horas todavía. Porque yo recuerdo esa niñez. Ahora, a lo que quiero llevarles es que mi abuelo donó ese terreno para la construcción de un templo. Como no había dinero, entonces dijeron los hombres, vamos a ir a trabajar a aquellos cerros, salando piedra y piedra. Y me llevaron a mí, recuerdo que anduve allí. Solo recogimos la piedra. Al final se logró levantar el templo. Hoy en día, llegar allí a esa propiedad no está el templo. El templo fue derribado. Uno de los hijos de mi abuelo, creo, vendió ese terreno a alguien que no conoce al Señor. Lo dejaron caer. ¿Y qué creen que hay hoy allí? Un potrero para ganado. Hay una generación que conoció al Señor. Hay una generación que levantó el templo. Y hay otra generación
que vendió la propiedad y hay otra generación que tiene un potrero allí. Aquí es donde está el reto para nosotros, los mayores, los adultos. Transmitamos la fe, el temor, los principios a la siguiente generación, porque si no, la próxima generación habría problemas. Nosotros podemos lograr con la ayuda de Dios que nuestra generación nos supere, que sean mejores líderes que nosotros. Podemos hacer que sean mejor o peor. Aspiremos a lo mejor. Si usted tiene una hacienda de ganado, que su hijo no la vaya a vender, sino que la duplique. Si usted tiene una bodega, un negocio, que su hijo no la va a vender, la va a hacer crecer. Si somos cristianos nacidos de nuevo, que nuestros hijos y nuestros nietos nos superen y que lleguen donde no pudimos llegar nosotros con el poder del evangelio. Hagámoslo. Sacrifiquémonos, esforcémonos para que no vaya a ser una desgracia nuestra generación, sino más bien una bendición. Yo no sé si aquí me voy a morir en Juticalpa, pero quisiera, si así fuera, si Dios así lo permite, quizá entrar con un bordón, con dificultades, sentarse en una silla allí o no sé qué nos irán a construir estas generaciones. Ya no voy a poder decidir, voy a ser un anciano tullido. No voy a poder caminar, no voy a mirar bien, quizá no voy a oír bien, no sé. Pero lo que haga esta gente, que sea mejor que lo que nosotros estemos haciendo. ¿Qué les parece? ¿Verdad que ese es un desafío que tenemos? Ese debe ser nuestro gran desafío. Las siguientes generaciones. Si David hubiera visto a su nieto en aquella condición, hubiese llorado, porque no se transmitió de una generación a otra lo que se había aprendido. Mañana vamos a estar aquí, mañana lunes, varones, mujeres y jóvenes juntos, especialmente liderazgo. Hermano Selven va a exponer un tema y luego vamos a comentar. Aquí les esperamos a todo el que pueda venir, porque necesitamos cada día ir mejorando para la gloria del Señor. Póngase en pie, hermanos, y a la hora de, sí, 6:30, sí, de la noche. No hay un invitado especial para mañana, hay un hermano especial, porque a veces le confiamos tanto al que viene de afuera y menospreciamos al que tenemos aquí. Entonces, mañana tendremos un hermano especial para darnos una reflexión. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor, porque tú eres bueno y fiel. Nosotros hemos conocido tu palabra y conocemos también tu amor y tu gracia y tu misericordia que nos ha alcanzado a nosotros. Y por ello, Dios, estamos muy agradecidos y te damos gracias. Oramos, Padre, agradecidos porque nosotros somos una generación dichosa. Tenemos la oportunidad de conocer y de transmitir nuestra fe donde nosotros querramos, porque tenemos los medios para lograrlo.
Queremos ser una generación que conquista, pero también queremos ser una generación que transmite a la siguiente generación lo que hemos oído, lo que hemos aprendido y lo que nosotros creemos. Ayúdanos, Dios, a transmitir la fe, a transmitir tu amor a las otras generaciones. Ayúdanos, Dios, a hacer un trabajo de excelencia para que nuestra vejez no sea trágica, sino de gran bendición. Queremos un día sentarnos a oír y ver las cosas maravillosas y extraordinarias que nuestras próximas generaciones harán después de nosotros. Que no nos desviemos de tu propósito, que no nos desviemos de tu palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a no desviarnos. Y cuando vemos que alguien, Señor, poco a poco de nuestros hijos se va saliendo del camino, danos sabiduría para poder enderezarles y conducirlos, Dios, por el camino correcto, camino tuyo. Como Padre, reconocemos la enorme responsabilidad que tenemos ante la sociedad, pero más que todo ante Dios, a poder transmitir, Dios. Señor, ayúdanos. Danos fuerza, fe, valor y perseverancia para no desmayar, aunque nos cueste mucho sacrificio, Señor. Que no desmayemos en nuestro papel ante nuestros hijos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Dios. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado. Gracias, Señor. Gracias. Hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y de esta manera llegamos al final de Tiempo de Santidad desde la Iglesia Central de Santidad de Juticalpa.